Reinicio, un lugar donde puedes explorar, comenzar y recomenzar con los temas alrededor de Dios, la fe y la iglesia. Bienvenidos. Estamos en una serie ¿Por qué razón en este mundo? ¿Por qué razón en este mundo? Hoy en este episodio número 5 tengo el privilegio pues de poder compartirlo. Y quiero iniciar con una pregunta, por favor. Y quiero que todos, cuando hacemos una pregunta, pues que nos la respondamos en nuestra mente, ¿sí? Que seamos sinceros y que respondamos esa pregunta en nuestra mente. Y si no la podemos responder, pues tratar ahí de pensar, de meditar un poco en la pregunta que estamos lanzando. Y la primera pregunta es la siguiente: ¿alguna vez has sentido que el cristianismo es básicamente una lista de cosas que no debes hacer y ya? Ahí está apareciendo en pantalla. Les voy a pedir a los que están aquí de manera presencial que me ayuden por favor a volver a leerla, y ustedes que están ahí en casa, pues también ahí apóyennos por favor. Y dice: ¿alguna vez has sentido que el cristianismo es básicamente una lista de cosas que no debes hacer y ya? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero yo conozco a muchas personas que llegan a pensar, llegan a creer que el cristianismo tiene que ver con esto. Es más, hay gente que dice: yo no quiero saber nada del cristianismo. Yo no quiero saber absolutamente nada de los cristianos, porque ser cristiano tiene que ver con no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto, y es una lista de deberes que no hay que hacer, y entonces yo no quiero saber nada del cristianismo. E incluso, o sea, gente directamente conmigo, cuando yo les he preguntado: ¿pero por qué piensas así? Es que si yo soy seguidor de Jesús, ya no tengo que hacer esto y esto y esto. Y esto es lo que precisamente nos dice esta lista, que hay algunas personas que creen que el cristianismo es una lista de cosas que no debes hacer y ya. Pero ¿sabes qué? Muchos llegamos a la iglesia cargando una imagen de Dios como que alguien que lleva la cuenta de todo lo malo que hacemos, ¿no? Algunos así se lo imaginan. Híjole, si yo voy a la iglesia, yo me imagino a Dios que ahí me tiene contadito absolutamente todo, y nada más hago algo y llevas una, llevas dos, y nos lo imaginamos como un juez, como un inspector, alguien difícil de complacer y que tenemos que andar pues así rectos. Y bueno, hay gente que piensa de esta manera. Y si eso es lo que tú crees de Dios, pues tiene mucho sentido que la fe cristiana se sienta como una carga. Tiene mucho sentido que tú no quieras saber absolutamente nada del cristianismo si piensas de esa manera. Pero durante la Semana Santa hay una historia que lo cambia todo. Hay una historia que lo cambia todo. ¿Tú sabes de qué historia estamos hablando? Y quiero que reflexionemos un poco en esto que vamos a estar aprendiendo. Porque esta historia cambia por completo todas las cosas. Y esta historia que vamos a analizar nos ayuda a tener un enfoque de una manera diferente sobre el cristianismo. Y no tomarlo como una carga o esa lista de simplemente cosas que no tenemos que hacer. Y mira, es la historia de alguien que tenía todo el poder del universo. Quiero que me escuches bien. Alguien que tenía, o que tiene, podemos aún decir, el poder de todo el universo y decidió soltarlo. En estos tiempos, ¿quién va a querer soltar todo eso que ha logrado? Y lo que más me sorprende y lo más interesante de este alguien que tenía todo el poder y lo soltó, es que no lo hizo porque lo obligaron. No lo hizo porque lo obligaron. Ni siquiera lo hizo porque es que no tengo otra opción, como era la única, entonces era la única que me quedaba y elegí eso. No, no lo hizo por obligación, no lo hizo porque no tenía opción, sino, y quiero que lean conmigo ahí la frase que va a aparecer en pantalla, sino porque había alguien más importante. Qué sorprendente esto.
La historia de alguien que teniendo todo el poder, lo soltó. Y no lo hizo por obligación, no lo hizo porque era la única opción, no, lo hizo porque había alguien más importante que él mismo. Y cuando él vio a esta persona o a estas personas, él no le importó soltar lo que tenía. Él no le importó simplemente dejar el lugar donde estaba, porque él quería, o había alguien más importante que él mismo. ¿Y esto en qué nos ayuda a entender? Nos ayuda para entender de qué se trata realmente el cristianismo. Esta historia que vamos a ver nos ayuda a entender de qué se trata el cristianismo, y necesitamos, para entenderlo, mirar a la persona de Jesús. Así que recuerda cómo comenzamos. Hay gente que piensa que el cristianismo es una lista de tareas, pero no. Para entender el cristianismo realmente tenemos que mirar a la persona de Jesús. Y cuando tú y yo vamos a la persona de Jesús, entonces tenemos más claridad de lo que es el cristianismo. Podemos comprender un poco más de qué se trata. No al Jesús de los cuadros religiosos, sino al Jesús real. Al Jesús del cual nos habla Mateo, nos habla Marcos, nos habla Pablo, nos habla Pedro. A ese Jesús es al que tú y yo debemos mirar, porque antes de que Jesús pudiera darse a alguien, ¿qué crees que tuvo que hacer? Tuvo que soltar algo. Tuvo que soltar algo. Antes de que Jesús pudiera darse a alguien, tuvo que soltar algo. Y mira, quiero que meditemos y reflexionemos un poco en lo que nos comparte Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 2, donde podemos ver que Cristo se dio soltando lo que tenía. Cristo se dio soltando lo que tenía. Lee conmigo el versículo 6, por favor. ¿Qué dice? No estimó el ser igual a Dios. Otra vez, a ver, más fuerte. Quien siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa. Entonces estamos viendo por qué razón en este mundo, hablando de lo que Jesús hizo. Y sabes, hay algo bien interesante que nos muestra la Escritura, y es que Cristo se dio soltando lo que tenía, soltando lo que tenía. Pablo dice algo que debería detenernos a cada uno de nosotros y hacernos pensar y hacernos reflexionar, porque Jesús es Dios. Jesús es Dios. Y Él no estaba, esto no es una metáfora, esto es algo que Él hizo. Él tenía el poder, Él tenía la gloria, Él estaba en su trono, Él tenía absolutamente todo, pero Él se dio soltando lo que tenía. No sé si me estoy explicando. De todo lo que tenía Jesús estando allí en el cielo, Él se dio, pero ese para darse implicaba que Él simplemente soltara lo que tenía. Mira, toda autoridad del universo la soltó voluntariamente, y dijimos al principio, porque había alguien más importante. Él no estaba viendo ahí la gloria y todas estas cosas. Él simplemente estaba viendo a personas, y en eso me estoy refiriendo a ti, a mí, tú que estás detrás de la pantalla. Eso es lo que estaba haciendo Jesús. Ahora mira, te puedes imaginar a un ejecutivo exitoso que ha logrado tantas cosas y que, híjole, tiene tantas cosas, dinero, posesiones, y que de repente deje absolutamente todo eso y se venga a la ciudad de Celaya, o ahí donde tú nos estás viendo, y esta persona empiece a hacer algo por los demás después de dejar todo lo que tenía. Es algo sorprendente, pero sabes que eso simplemente no se aproxima a lo que hizo Jesús para nada. Eso no se aproxima a lo que hizo Jesús para nada. Porque darse siempre empieza con
Ahí está en pantalla. ¿Con qué empieza? Estamos hablando de que Jesús se dio. Y para darse hay algunas implicaciones. Y la primera de ellas, para Jesús darse, le tuvo que llevar a soltar lo que tenía. Y quiero hacerlo más práctico a ti que nos estás viendo y principalmente tú que te consideras seguidor de Cristo. Nosotros tenemos que aprender a soltar. Y sabes que a veces no queremos invertir en las demás personas porque no estamos dispuestos a soltar lo que tenemos. Y Jesús nos dio ese ejemplo. Es más, no se compara lo que Jesús tenía a lo que tú y yo tenemos. No se compara para nada. Jesús ni siquiera pensó. Él no le dijeron, a ver, ¿qué prefieres esto? No, Él lo dejó, Él lo abandonó y Él se dio por ti y por mí. Y cuando hablamos cada uno de nosotros de invertir en la vida de alguien, de invertir en otras personas para encaminarlas, para guiarlas, para conectarlas con Jesús, se requiere que tú y yo nos demos como Jesús se dio, que tú y yo invirtamos en lo que tenemos que hacer. Pero para eso, para darnos, eso implica que tú y yo soltemos aquello. Entonces yo quiero que tú pienses en esto. ¿Qué es aquello que no quieres soltar? ¿Qué es aquello que no quieres soltar? Muy probablemente, me atrevo a decir que muchas personas estuvieran aquí, pero que probablemente no están porque tú y yo no hemos estado dispuestos a soltar. No queremos soltar. Y mira, no podemos darnos con las manos cerradas. No se puede. Y aquí está la cosa, soltar no es el final del proceso. Soltar no es el final del proceso, es apenas el comienzo. Así que si tú y yo queremos empezar a invertir en la vida de otros, necesitamos darnos. Pero para darnos, en primer lugar, necesitamos nosotros aprender a soltar. ¿Qué vas a soltar? ¿Qué voy a soltar? Quizás a tu mente lleguen personas en las cuales tú quieras invertir, tú quieras ver vidas transformadas, tú quieras ver a gente que realmente se conecta con Jesús. Omar, pero ¿qué tengo que hacer para que eso suceda? Te tienes que dar. Omar, pero ¿y dar qué implica? Que tienes que soltar. Por eso leíamos, siendo en forma de Dios, Filipenses, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pero mira, Jesús se dio soltando, ¿sí? Jesús se dio soltando, pero no solamente eso, Jesús se dio bajando hasta donde estamos. Soltó. Eso fue el primer lugar, eso fue el principio, pero Jesús no se quedó ahí. No nada más dijo, ya voy a dejar mi trono, voy a dejar mi gloria y ya, hasta ahí es lo único que voy a hacer. No, eso era el principio. Y luego, ¿qué fue lo que seguía? Cristo se dio bajando hasta donde tú y yo estamos. Mira lo que dice Filipenses capítulo 2, por favor, versículo 7. Ahora nos dice, se despojó a sí mismo. Entonces no quiero que olvides aquí este pasaje que prácticamente lo estamos como deshebrando o aplicándolo por partes, estos versículos de Filipenses capítulo 2, donde siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, o sea, lo soltó, pero ahora se humilló y se hizo hombre, porque Cristo se dio bajando hasta donde nosotros estábamos. Hay una diferencia enorme entre el médico que simplemente te da un diagnóstico por videollamada,
aquel que se sienta contigo ahí en la sala y están esperando juntos que te entreguen ahí los resultados para ver qué es lo que va a pasar. Entonces Jesús no solamente soltó, Él vino y se hizo humano. Él vino y se humilló y anduvo entre nosotros hace años atrás. Omar, ¿qué es lo que nos estás tratando de decir? Que nosotros necesitamos hacer lo mismo, darnos como Cristo se daba. Nosotros necesitamos invertir en la vida de otras personas. Pero ¿cuál es el problema? El problema de muchos de nosotros es que simplemente no queremos soltar. Ahora, si soltamos, bueno, ya es el primer paso. Pero ahora tenemos que dar otro paso, bajar. Y aquí hay algo que a mí me sorprende. Jesús eligió estar entre nosotros. Jesús eligió estar entre nosotros. Él pudiera haber hecho tantas cosas estando desde arriba, pero no lo hizo. Él decidió bajar. Él decidió andar entre nosotros. Y la persona a la que debes darte no necesita tus consejos de lejos. No necesita tus consejos, necesita que bajes. Omar, ¿qué estás diciendo con que baje? Esa persona necesita que tú estés con esa persona. En esos momentos quizás difíciles, en esos momentos complicados. Porque estamos hablando de invertir. Y invertir implica estas cosas. Soltar y bajar. O en otras palabras, estar con esas personas. Quizás una llamada, quizás una plática, quizás hay que pedir perdón, pero tenemos que hacernos presentes. Tienes que hacerte presente en la vida de las personas que tú quieres invertir. Y vemos el ejemplo claramente en Jesús. Claramente en Jesús. La cercanía no es opcional, podemos decir que es el método que Jesús eligió. Estar cerca. Vino, se humilló, tomó forma de hombre. Y Pablo todavía no termina, porque hay algo que distingue el amor tan grande, el amor verdadero de nuestro Dios por toda la humanidad, por ti que tú nos estás viendo, que quizás no te consideras seguidor de Cristo, quizás me estoy enfocando y pienses que estoy hablando solamente a creyentes, a seguidores de Jesús, pero quiero que pienses en esto. Todo esto que estamos hablando, Jesús lo hizo por ti. Yo no sé en qué contexto te encuentres, yo no sé por qué situación estés pasando, pero quiero que pienses en esto tan asombroso y tan grandioso. Jesús, estando en el cielo, soltó y vino y bajó para estar contigo. Qué amor tan grande Cristo ha mostrado por ti. Y qué ejemplo tan grande a ti, a mí, que somos seguidores de Jesús. Pero, ¿qué fue lo que hizo Jesús después de bajar? Porque dijimos que en primer lugar, ¿qué hizo? Soltó. Después bajó, decidió por voluntad propia estar entre nosotros. Y mira lo que dice Filipenses capítulo 2, versículo 8. Vamos a leerlo. Se humilló y se hizo semejante, y estando en la condición de hombre, haciéndose obediente hasta la muerte. Creo que me pasé ahí una diapositiva, pero mira, Cristo soltó, Cristo bajó y Cristo se dio hasta el final. Cristo se dio hasta el final. Todos conocemos a alguien a veces que quiere ayudar, pero de lejos, ¿sí o no? Yo quiero ayudar, pero no quiero meter las manos. Yo ayudo de lejos. Yo te voy a mandar un mensajito. Y agradecemos los mensajes, ¿no? Y sobre todo nos caen como anillo al dedo cuando estamos pasando por algunas dificultades, y ver que alguien nos manda un mensajito, estoy orando por ti, esto nos anima. Pero es bien diferente cuando alguien se hace presente con las personas.
Y no nada más es el mensaje, es yo estoy contigo, cuenta conmigo, ¿en qué te puedo ayudar? ¿A dónde te llevo? ¿Qué necesitas? Eso lo hizo Jesús, pero ahora estamos viendo que Él llegó hasta el final. Él vino a hacer una obra y Él se fue hasta que la obra estuvo totalmente cumplida. Entonces necesitamos nosotros ir hasta el final. Porque decía, todos conocemos a alguien que quiere ayudar, pero desapareció cuando las cosas se pusieron difíciles. Alguien que al parecer estaba presente y ahí estaba con nosotros, pero nada más vinieron las dificultades a nuestra vida y ya no vemos a esa persona. Ahora estamos pasando por dificultades y ya todos los que estaban a nuestro alrededor resulta ser que ya no están, que ya no se encuentran delante de nosotros. Y si nosotros queremos invertir en la vida de alguien, repito, aunque suene así repetitivo, pero es importante que entendamos, tenemos que soltar, tenemos que bajar, o sea, hacernos presentes y tenemos que ir hasta el final. Tenemos que ir hasta el final y esto es inversión que tenemos que hacer y eso es el ejemplo que nos da Jesús a cada uno de nosotros. Fue exactamente lo que Jesús hizo, porque darse de verdad no tiene cláusula de salida fácil. No es fácil. Pero es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros para invertir. Y cuando hablo de inversiones, pues tú sabes que cuando invertimos en algo, eso nos va a generar, ¿sí o no? Las inversiones generan. ¿Por qué no invertimos cada uno de nosotros? No para recibir algo, no. Pero qué mejor recibimiento, por así decirlo, que ver a esa persona que tienes en mente, quizás que anotaste en la silla, que está caminando con Jesús, que está dando pasos, que está conociendo al Salvador del mundo y su vida va cambiando y va en un proceso de constante crecimiento gracias a que tú soltaste, gracias a que tú te hiciste presente y gracias a que tú estuviste decidido a llegar hasta el final. Jesús llegó hasta el final, porque el amor que solo llega hasta donde es cómodo, ahí dice en pantalla, no es el amor de Jesús. A ver, lee conmigo esta frase. El amor que solo llega hasta donde es cómodo, y el detalle es que a veces nosotros pareciera que estamos en ese amor cómodo. Y quizás voy a generar tensión, mira, pero es la realidad. Queremos que alguien camine con Jesús. Queremos que alguien se conecte con Jesús. Pero la realidad, tú que eres seguidor de Cristo, es que quieres hacerlo desde la comodidad. Omar, ¿qué es eso de hacerlo desde la comodidad? Que no quieres soltar. Que no quieres soltar. Es que no tengo tiempo. Y si no nos hacemos nosotros el tiempo, nunca va a haber tiempo. ¿Cuántas veces ha habido mucha gente que necesitaba que tú y yo estuviéramos presentes y no estuvimos? Yo creo que tú me estás entendiendo. Y esto pone peso en cada uno de nosotros. Porque no nada más es decir, soy seguidor de Cristo y muchas veces el pastor Víctor dice, la haré, la hará, creo que así va, ¿no? Qué bien me va. ¿Qué estamos haciendo? ¿Qué estás haciendo? El amor que solo llega hasta donde es cómodo no es el amor de Jesús. Quiero que pienses en una persona en tu vida que necesita que alguien se dé por ella. Piensa. Puede ser un amigo, puede ser un familiar, puede ser un vecino. Piensa en esa persona
Piensa en esa persona que necesita que alguien se dé por ella. No pienses en un grupo grande, no pienses en muchas personas. Una persona, es más, ponle nombre ahí en tu mente. Ponle nombre y ponle apellido. Ahí. Puede ser Carlos Castillo, Carlos Martínez, no sé, esa persona que se vino a tu mente, que necesita que alguien se dé por ella o por él. Y quiero que te preguntes lo siguiente, ahí va a aparecer en pantalla: ¿qué tengo que soltar para poder darme a ella? ¿Qué tienes que soltar para poder darte a ella? ¿Tiempo? ¿Comodidad? ¿O quizás orgullo? ¿Cómo yo voy a ir y a ver a esa persona? Recuerda, Jesús se dio y eso implicó soltar, eso implicó bajar, hacerse presente y eso implicó llegar hasta el final. Otra pregunta para reflexionar: ¿cómo puedo bajar hasta donde ella está? A esa persona que pusiste nombre, ¿qué puedes hacer? ¿Qué podemos hacer para escucharles? ¿Qué podemos hacer para visitarles? ¿Qué podemos hacer tú y yo para acompañarles? ¿Estás dispuesto a ir hasta el final, aunque sea difícil? Y esto implica no rendirnos, llegar hasta el final, llegar con esa persona hasta el final. Que esta semana tú y yo podamos dar un paso concreto para poder invertir en la vida de otras personas, así como Jesús lo hizo. Porque el cristianismo no se trata de cumplir reglas. El cristianismo no se trata de cumplir reglas. El cristianismo se trata de darse, así como Cristo lo hizo. Quiero que leamos este versículo de Filipenses 2, la última parte. Léelo conmigo, por favor. ¿Qué dice? En vosotros este sentir que hubo también. Es un versículo anterior a los que vimos. Pero después de que Pablo nos dice todo esto que Jesús hizo para darse, que todo esto que implicó, comienza Pablo diciendo algo sorprendente: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Ahora, qué sorprendente y qué interesante que Pablo no está diciendo: miren, admiren lo que Cristo hizo. Admiren lo que Cristo hizo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios. No, porque cambia el sentido por completo. No dice Pablo, admiren lo que Cristo hizo. No dice tampoco, aplaudan lo que Cristo hizo. Miren cómo dejó todo. Miren cómo soltó. Miren cómo bajó y se hizo presente. Y sobre todo, miren cómo llegó hasta el final. Pablo no está diciendo eso. Y este es el reto para cada uno de nosotros. Y Pablo es claro. Y creo que tú y yo lo entendemos. Y no necesitamos tantas cosas para entender, porque es completamente claro: hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús. En otras palabras, Pablo está diciendo: así como Cristo se dio, tú te tienes que dar. Así como Cristo estuvo dispuesto a soltar, tú tienes que estar dispuesto a soltar. Tienes que soltar tu tiempo. A veces tienes que soltar tus recursos. Es que no puedo porque tengo que trabajar. Es que no puedo porque tengo tantas cosas, ¿verdad?, que pagar y hacer. Si queremos invertir en la vida de los demás, si estoy hablando de seguidores de Jesús, tenemos que soltar. Tenemos que soltar. Haya pues en vosotros este mismo sentir, lo mismo que Jesús. Eso significa que esto no es solo la historia de Jesús, es la invitación a que tú y yo nos unamos en esto que Jesús hizo. Ahora, si ahorita tú estás viéndonos y no eres seguidor de Jesús, quiero cambiarte un poquito las cosas, porque a lo mejor no vas a entender esto que estamos hablando.
Pero yo quiero que tú te quedes con la idea de que Cristo soltó lo que tenía porque te ama. Yo quiero que te grabes en tu mente y en tu corazón que Cristo bajó y se hizo presente y que estuvo dispuesto a llegar hasta el final por ti y por mí. Estuvo dispuesto. Qué amor tan grande. Yo he escuchado gente que dice, nadie me ama. Estás totalmente equivocado. Jesús te ama e hizo todo eso. Y tú que eres seguidor de Jesús, ¿qué hay en ti y qué hay en mí este sentir que hubo? En Cristo Jesús. Porque Cristo vino para darse a otros. ¿Y qué crees? Ahora es tu turno. Ahora es mi turno. Así que concluyo con esta pregunta. ¿A quién le debes una visita? ¿A quién le debes una visita? Una llamada, una presencia, un perdón. ¿A quién le debes? Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. Vamos a orar. Les invito a orar, cerrar nuestros ojos y platicar con Dios, que es prácticamente lo que significa orar. Señor, en este momento queremos en primer lugar agradecerte, Dios, porque a través de lo que Pablo escribe a los filipenses, nos damos cuenta una vez más de ese amor tan grande que has mostrado por cada uno de nosotros. Es totalmente sorprendente, Dios, cómo o todo lo que implicó el que tú te dieras. Porque eso ameritaba, Dios, que tú soltaras. Eso ameritaba, Señor Jesús, que tú soltaras. Pero eso fue solamente el principio. Porque después de soltar, tú decidiste, Dios, por voluntad propia, venir a este mundo, hacerte hombre, para hacerte presente con cada uno de nosotros. Y lo más sorprendente, Dios, es que no todo terminó ahí. Tú estuviste dispuesto a llegar hasta el final, porque realmente tú te diste por toda la humanidad. Yo te suplico que a todos los que son seguidores tuyos, Señor Jesús, nos ayudes para nosotros seguir ese ejemplo, como dijo Pablo, hay en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, y que estemos también dispuestos a hacer lo que hiciste tú, Jesús, para que nosotros podamos también alcanzar a otras personas e invertir en la vida de los demás. Yo te pido también por aquellos que quizás no te conocen, que probablemente no te han abierto las puertas de su corazón, para que, bendito Dios, ellos dimensionen y piensen en todo esto que tú has hecho por toda la humanidad, por amor a ellos. Ayúdanos a seguir adelante y a invertir en la vida de otras personas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Gracias por haber estado con nosotros. Escúchanos cada jueves en este podcast y síguenos en todas las redes sociales de Conexión Vida. Hasta pronto.